Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament el nostre present. És per això que avui contem amb Jon Arrizabalaga, professor i investigador en Història de la Ciència i la Medicina, que treballa a la institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats del CSIC a Barcelona. Aquesta entrevista servirà per oferir un marc històric general sobre la nostra situació actual. Bon dia, Jon. Buenos días. Al llarg de la història de la humanitat han existit diferents epidèmies, plagues, pandèmies, que han fet trontollar les bases de la societat en diferents moments i en un context propi. Creus que podríem parlar d'uns elements comuns que les caracteritzin històrica i globalment? Pues quizás sí, porque pese a las patentes diferencias que existen entre las respuestas que las distintas sociedades humanas de cada época han dado a los distintos tipos de epidemias, hay algunos rasgos que son constantes y que tienen que ver con las reacciones básicas universales en la especie humana. La reacción más característica es el miedo por la incertidumbre que nos genera un fenómeno inusual, si no totalmente desconocido, que percibimos como una amenaza a nuestra propia integridad personal, a la integridad de nuestro entorno más próximo y a la del conjunto del cuerpo social. El confinamiento prolongado durante previsiblemente no menos de 2 meses y otras medidas de distanciamiento social que se van a imponer por razones de salud pública durante un periodo que puede prolongarse en el tiempo, pues durante unos meses, es una experiencia inédita para el conjunto de la población viva en Cataluña y en España. Y esto no es gratuito, ¿no? De hecho, tenemos que tener en cuenta que la última vez que pudo pasar algo similar a la experiencia que estamos viviendo en estos momentos fue con motivo de la mal llamada gripe española de 1918. Si continuem fent un recorregut per la història de la medicina, quines epidèmies consideres que han causat més impacte? I a quines causes ho atribuiries? Bien, por lo general, aquellas epidemias que causan mayor impacto son las que tienen una mayor repercusión demográfica y socioeconómica en razón del número de las personas que enfermaban, del número sobre todo de las personas enfermadas que morían, y más aún cuando todo esto ocurría en un periodo temporal limitado, ¿no? Estas epidemias estaban por lo general asociadas a enfermedades transmisibles por vía aérea o por el agua, al ser ambos elementos esenciales para el mantenimiento de nuestras vidas. El ejemplo más neto del primer grupo, el de las transmisibles a través del aire, quizás puede ser el de la pandemia de gripe del año 1918-19, pero también el de cualquier pestilencia histórica transmisible por el aire. Muy significativamente el caso de la llamada peste negra de 1348. Y en cuanto a las del segundo grupo, las epidemias transmisibles a través del agua, el ejemplo más característico es el de la pandemia de cólera que asoló Europa en sucesivas ondas epidémicas durante el siglo XIX. Después hay un segundo grupo de epidemias que está formado por una gran variedad de plagas transmisibles a través de insectos y de parásitos. Por ejemplo, las pulgas, los piojos, los mosquitos, etcétera, que actúan como vectores. Los ejemplos más característicos de estas epidemias, que son también de una gran difusión y por tanto con un gran impacto en las sociedades a las que afectan, son la peste bubónica, el tifus exantemático y la fiebre amarilla. Luego, hay otro grupo de epidemias que el impacto se mide más en términos emocionales que por su potencial mortalidad, aunque a veces también causan mortalidad importante, ¿no? Y este impacto emocional tiene que ver, en este caso, con las manifestaciones clínicas peculiares. Por ejemplo, enfermedades colectivas afectadas por el dolor, por la cronicidad, porque provoca una invalidez progresiva,
porque tienen un carácter estigmatizante. El caso más claro, más característico, es el caso de la lepra, que desde tiempos inmemoriales pues, aparece en distintas civilizaciones. Pero también podemos pensar en el llamado mal venéreo o mal francés, que se difundió rápidamente por Europa desde finales del siglo XV y que en términos actuales cabría identificarlo de forma aproximada con lo que hoy día son las enfermedades venéreas y en concreto la sífilis. Y el último ejemplo de este grupo estaría centrado en el del VIH-Sida, que inicialmente es una enfermedad de una gran letalidad que con los tratamientos antivirales, pues sí, sin dejar de ser una enfermedad que causa unas cifras muy importantes de víctimas mortales al año y sigue habiendo millones de infecciones nuevas cada año, pues se ha cronificado gracias a estos tratamientos. Y finalmente, para acabar con la pregunta que me has hecho, habría que pensar en otras enfermedades transmisibles de manifestaciones crónicas, pero que tienen una gran difusión en determinadas sociedades, incluso hoy día, y que representan, por tanto, una carga colectiva en muchas comunidades humanas, porque repercuten gravemente en la calidad de vida, en la sociedad y en la economía de estas sociedades. Los casos más característicos, históricos y en muchas sociedades humanas todavía actuales son los del paludismo o malaria, está causada por un parásito transmisible a través de la picadura del mosquito, la tuberculosis, que se transmite sobre todo por vía aérea, y finalmente la fiebre tifoidea, que se transmite a través del agua. Ens trobem en un món on la tecnologia i la ciència han avançat a passos de gegant. Quines són les noves variables que diferencien aquesta nova pandèmia actual provocada per la Covid-19 de la resta d'epidèmies? Bien, al menos desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, las innovaciones tecnológicas fueron decisivas en la mejora de la respuesta de las sociedades humanas a las epidemias, al permitir flexibilizar las condiciones de los confinamientos, de las cuarentenas, que se imponían a las poblaciones, a los viajeros y a las mercancías en cuanto se decretaba la existencia de una epidemia o se temía su estallido. Desde entonces, los responsables de la salubridad pública, cuando se decretaba una epidemia, recurrían al instrumental y a las técnicas del diagnóstico propias de la nueva ciencia médica, basadas sobre todo en la microbiología y en la inmunología, para identificar la enfermedad específica causante del brote e investigar las vías de diseminación de esa enfermedad con el fin de cortar el brote, aislando a las personas infectadas o sospechosas de estarlo, hasta que la verificación de su curación se podía efectuar. Por otra parte, el desarrollo de la tecnología médica permitió contar con sueros, con vacunas y con fármacos, tanto las sulfamidas como los antibióticos, eficaces para la prevención y el tratamiento de este tipo de enfermedades. En cambio, con la COVID-19, ¿qué está pasando? Estamos enfrentando a una afección viral transmisible, como ya he dicho, a través del aire, que es nueva, por lo que aún hay mucha incertidumbre sobre sus características epidemiológicas y clínicas. Y aún tampoco contamos con fármacos que permitan curarla ni con vacunas que la prevengan. Como en nuestro país y en buena parte de Europa se ha difundido muy rápidamente antes de su detección, se han impuesto medidas de distanciamiento social muy severas, incluido el confinamiento, como un último recurso para frenar la velocidad de difusión de esta pandemia y paliar en lo posible la crisis epidémica y sanitaria. Podría parecer que hemos vuelto a políticas sanitarias propias del mundo anterior a la medicina microbiológica de finales del siglo XIX, pero en nuestro caso se trata de medidas sujetas a garantías propias de estados democráticos que tienen una fecha de caducidad, por más que no podamos precisar esta fecha en estos momentos. Por tanto, estamos en una época nueva, pero sí que ante una enfermedad nueva hay cosas que nos evocan, siquiera en apariencia, situaciones anteriores a la Europa
y al mundo de nuestro tiempo. Moltes gràcies per la teva col·laboració i per les teves respostes. Gracias a ti.